ese petróleo que continúa subiendo y el mercado arranca la semana mirando otra vez hacia ese Medio Oriente donde aún la tensión continúa. Según fuentes, los precios del crudo repuntaron después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijera que la guerra con Irán no ha terminado, mientras el presidente Donald Trump rechazó lo que es esa contraoferta por parte de Irán para poner fin, digamos así, ya a ese conflicto. Mire, y es muy interesante, de hecho, pues obviamente veíamos lo que decía el presidente Donald Trump cuando decía, mira, esto es inaceptable, esto no es así, pero por el otro lado veíamos una entrevista que dio pues el presidente, el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel a 60 minutos de CBS, donde pues él decía esta frase icónica que todavía no ha terminado porque hay que retirar todo el armamento pues, que puede tener ahí, todas las ojivas que pueda tener Irán para evitar pues, de que vayan a tener más adelante pues, un armamento que pueda ser utilizado sobre todo en contra del mismo Israel. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? La reacción ayer y el fin de semana fue inmediata. La energía avanzó alrededor de 3%, automáticamente 3.8%, y hasta 1.95.42 y por barriles. Veíamos que mientras en este caso el Brent pues subió alrededor de 3.16% y luego hasta $104. El mercado había empezado a descontar una posible desescalada, obviamente, pero los comentarios de Netanyahu y de Trump pues reactivaron nuevamente esa prima de riesgo y por eso vemos que el día de hoy están volviendo nuevamente ahora en los futuros al alza, vuelve pues tanto el Brent como el WTI subiendo más de 2.5% cada uno de ellos. Y bueno, por supuesto, cada vez que se habla de tensión en ese estrecho de Hormuz, pues el mercado no piensa solo en diplomacia, en geopolítica, piensa en lo que estaría pasando en ese momento, cómo continuaría encareciendo lo que es ese suministro, esa gasolina, ese transporte, esa inflación, por supuesto, que repuntaría hasta las decisiones propiamente también de la Reserva Federal. Mira, y es correcto, por ejemplo, obviamente Hormuz es una ruta crítica. Antes del conflicto transportaba cerca de esa quinta parte del suministro mundial de petróleo. Irán obviamente ha mantenido restricciones importantes al tránsito marítimo no iraní y ahora su propuesta incluirá levantar sanciones obviamente del petróleo iraní, terminar el bloqueo naval estadounidense y obviamente bajo ciertas condiciones que pueden tener algún tipo de manejo sobre el estrecho. Entonces vemos cómo realmente la cosa está bastante crítica desde ese sentido. Y mira que, por supuesto, eso explica por qué la respuesta por parte del presidente Trump fue tan dura. De hecho, él calificó la propuesta, vuelvo a repetirlo, como totalmente inaceptable. Y eso enfría esa expectativa de un acuerdo rápido como se esperaba. Incluso sabemos también que Netanyahu fue muy claro al decir que todavía queda trabajo por hacer sobre ese material nuclear, los sitios de enriquecimiento, los misiles y los grupos aliados propiamente de Irán, como comentabas, David. Mira, y es interesante porque para el caso del mercado, esto significa que el riesgo no ha desaparecido y lo estamos viendo hoy como automáticamente ya, ¿sabes? Se dispararon el fin de semana, están al alza el día de hoy. Mira, por ejemplo, el caso de Citi advirtió que los riesgos para el petróleo siguen inclinados al alza y su escenario base contempla la reapertura del estrecho de Hormuz hacia finales de este mes de mayo, pero también reconocen, obviamente, que puede ser que no suceda y si no sucede, pues eso va a generar un calendario que puede retrasarse o que puede terminar en una reapertura parcial y eso mantendría las interrupciones por mucho más tiempo. Y en el caso particular, lo que está pasando, Vanessa, con el tema de lo que va a ser el petróleo, escuchaba esta mañana cuando venía manejando para acá, para el canal, aún dentro del el secretario de Energía, el secretario de Energía Wright, diciendo que pues están considerando, aún acá en Estados Unidos, quitar el impuesto a la gasolina y que están considerando cualquier medida que ayude a que el precio de la gasolina pueda bajar. Ese impuesto es alrededor de 18 centavos que tiene la gasolina en este momento, pero pues es necesario también para los estados y para la ciudad. Entonces, pero eso ayudaría de repente a reducir el costo de la gasolina un poco, pero también hay que leerlo entre líneas porque si tú estás viendo esa medida para tomarla es porque de repente estés considerando de que el conflicto se puede alargar
un par de semanas más. Bueno, también hubo una señal pequeña de alivio, ese buque de gas natural de Qatar que logró cruzar ese estrecho de Hormuz rumbo a Pakistán, el primero de ese tipo, de hecho, desde el inicio de la guerra, pero sabemos que de igual manera no parece algo suficiente para calmar a ese mercado. Mira, definitivamente no, porque obviamente al mismo tiempo que vimos estos reportes, que esto sucedió, veíamos reportes de drones interceptados en los Emiratos Árabes Unidos, actividad hostil en Kuwait y también ataques a contraembarcaciones en agua de Qatar. Entonces, hay muchas señales puntuales de tránsito, pero el entorno sigue siendo definitivamente altamente frágil. Entonces, por eso es que hay tanta volatilidad y es tan complicado decir, mira, no, ya estamos, ya terminó, no, no es una tregua, no, realmente estamos en un conflicto que está desescalado, pero que sigue siendo un conflicto. Así que para el inversionista la pregunta no es solo si el petróleo continuará repuntando en esta mañana, la pregunta también es cuánto tiempo puede sostenerse esa presión y qué sectores de por sí van a quedar más expuestos a todo lo que es esa presión. Mira, si el crudo se mantiene sobre estos $100 que se encuentran en este momento, que está por encima todavía de los $100, lo que podemos ver es presión, obviamente, en los sectores que siempre mencionamos, aerolíneas, ahorita que viene la temporada alta de viajes, transporte, consumo, definitivamente, todas las compañías que son sensibles a los costos energéticos, pues puede comenzar a subir. En cambio, pues veríamos productores de energía y petroleras integradas que podrían recibir de repente algún apoyo, aunque hay todavía mucha volatilidad porque todo va a depender de los titulares diplomáticos y de las decisiones también que se tomen. Puede ser que ahorita pues, se resuelva todo en un día y nos sorprendan. Y bueno, todo eso también llega justo antes de ese viaje por parte del presidente Donald Trump a China, donde sabemos que el mercado también espera señales sobre lo que sería comercio, energía y esa estabilidad global. O sea, Medio Oriente no está aislado, puede cruzarse con inflación, con tasas, con geopolítica y por supuesto esa confianza del consumidor. Totalmente. Mira, y yo creo que aquí hay una lectura final que es muy clara, es que el petróleo vuelve a ser ese termómetro de riesgo. Mira cómo regresa nuevamente a la palestra mientras no haya un acuerdo creíble entre Estados Unidos, Israel e Irán, y mientras Hormuz siga bajo presión, definitivamente cada declaración puede mover el precio del barril del petróleo, puede mover los futuros y definitivamente mueve el sentimiento en Wall Street, aunque acá nos resistimos a querer asumir ese riesgo, pues ya sí está entrando como un sentimiento de cautela. Claro que sí, vemos un mercado que quería apostar propiamente a que hubiese una negociación como tal, pero que continúa viendo comprar el petróleo como si la incertidumbre todavía tuviera mucho recorrido en el mercado. Me gusta mucho eso que tú dices, como pensando como que si era mucho recorrido, pero realmente no es así. Señores, breve pausa comercial a regresar una conversación muy importante en esta mañana de hoy. No se mueva.